Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Queremos dar la bienvenida a Rafael Roldán. Él nos trae una novedad que ya tiene varios años en países como España, pero el día de hoy se va a establecer de manera mucho más fuerte aquí en el Ecuador. Es la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD. ¿En qué consiste esta fundación, Rafael, que ha estado presente en España y en otros países como en Marruecos y otros lugares de América Latina y ahora está presente aquí en Ecuador? Bueno, es una fundación precisamente para el progreso de la dirección. Esta fundación se crea en España hace 60 años y la idea ha sido unir a esa pequeña, mediana y gran empresa. Está orientada a que los grandes directivos de las empresas tengan una gran actividad, tengan una planificación de qué es lo que va a pasar. Entonces llegan, por ejemplo, a principio de año, estamos todos hablando de una gran crisis económica, pues entonces se buscan a los principales líderes y mediante un foro, mediante un seminario, mediante un congreso, se trata de que estas personas transmitan sus experiencias. Desde hace unos años ya se crea luego en Marruecos, se crea en Portugal, hace unos años viene a Colombia, viene a Perú y desde mañana estará ya constituida en la APD Ecuador. Lo que queremos es seguir un poco el mismo modelo, ¿no? O sea, queremos seguir, es un tema suficientemente para el desarrollo empresarial, viendo las distintas tendencias. En 60 años España ha tenido la oportunidad de ir viendo ese estado del arte de las nuevas tecnologías. Este estado del arte de nuevas tecnologías, el estado de arte de compartir experiencias. APD en Ecuador, ¿quién va a liderarla? ¿Quién la va a presidir? Entendemos de lo que escuchamos y hemos revisado, junta a alta gerencia, a cuadros directivos de alto nivel de las diferentes empresas, grandes, medianas y pequeñas. Ese justo es el método que se está diciendo. Es decir, nosotros empezaremos con hacer seminarios pequeños, porque estamos comenzando, y se termina a lo mejor con un gran congreso, como el que va a haber en España en noviembre, que ya reúne a 3.000 afiliados de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que se está pretendiendo con esto? ¿Quién va a estar aquí? Bueno, pues el presidente de APD Ecuador va a ser precisamente el presidente de General Motors, una compañía que está cumpliendo 90 años, ¿no? APD está también de la mano de lo que es el Consejo Superior de Cámaras de la Producción de Ecuador. Está de la mano de grandes organizaciones, y lo que trata precisamente es eso, es en crear ese plan de trabajo, decir, bueno, ahora todo el mundo habla, por ejemplo, de crisis financiera, ¿no? Estamos en una gran crisis económica. Bueno, pues vamos a juntar a los principales líderes, tanto nacionales como internacionales, y vamos a ver esas experiencias. Y esas experiencias, la idea es que no queden en la cabeza de alguien, sino que se transmitan. ¿Cómo conseguir esto? Que los grandes líderes empresariales, porque estamos hablando de otro mundo que no es el político, empiecen a transmitir experiencias, porque a veces los medios también somos responsables de ello, invitamos al mundo político, pero el mundo empresarial es mucho más discreto y a veces no le interesa contar sus experiencias. ¿Cómo lograr romper esto y que los líderes empresariales cuenten cómo han logrado éxitos en épocas de crisis? Podemos hablar de una doble crisis en el mundo entero, una parte la crisis económica, pero otro lado también la crisis de valores, y las empresas se caracterizan en muchos casos por tener
valores, misiones, visiones claras y podrían ser muy buenos ejemplos para el resto de la sociedad. Bueno, a tu pregunta, digo, ese es nuestro reto. O sea, efectivamente Es algo nuevo. convencer al mundo empresarial. Es algo nuevo, ¿no? Entonces, nuestro primer reto es precisamente que vamos a tener, hoy tenemos justo una presentación con el Consejo Superior de Cámaras. Mañana tenemos la primera reunión en la que va a haber ya como unos 20 líderes, precisamente en las instalaciones de General Motors. Y ese es el reto nuestro. O sea, es algo nuevo, efectivamente, lo entiendo, pero es el que estos empresarios puedan estar de la mano, no hablen de competencias entre sí, sino hablen de cómo ayudar al desarrollo de la sociedad. El gran mundo empresarial al final tiene un objetivo muy claro a veces, que es cuántos puestos de trabajo estamos creando. Si tú creas puestos de trabajo, es la mejor redistribución de la riqueza. Entonces muchas veces el objetivo precisamente es unir las dos cosas, es más puestos de trabajo, pero más eficientes. Entonces el cómo vamos haciendo ese binomio pienso que es interesante. Hay un caso muy interesante que pasó en España justo con el Pacto de la Moncloa, por ejemplo, ¿no? Cuando España vuelve a la democracia, pues entonces se empiezan esos grandes problemas entre el Partido Socialista, el Partido Popular, los sindicatos, las comisiones obreras, algo que parecía realmente imposible de sentar en una mesa. Bueno, eso es lo que se consiguió precisamente, y ese es un tema en cómo tú puedes en un momento dado unir la parte empresarial con la parte trabajadora, la parte política con la parte económica. Entonces, APD, que es una fundación, una asociación fundamentalmente orientada a la parte empresarial, no deja de lado que para que una empresa funcione tiene que estar unidos en toda esta serie de herramientas también que tiene. Y eso es un poco, insisto, este es el reto que comenzamos mañana. Así que nos encantará, porque mañana sí va a haber también una presentación a los medios de comunicación social, prensa, radio, televisión, redes sociales, y vamos a hacer mañana justo esa presentación ahí. A partir de ahí ese es el punto cero. Realmente ha sido muy complicado el tema también burocrático, ¿no? El fundar la asociación para el proceso de adhesión a Ecuador realmente nos ha llevado una cantidad de temas burocráticos importantes que, gracias a Dios, los estamos superando. Mañana arranca, mañana es el día cero para dar inicio, en donde queremos recordar el presidente de la APD es el gerente general de General Motors, que bien nos recuerda Rafael, están cumpliendo 90. Sus primeros 90 años aquí en el país. También están personas dentro de la directiva como el propio Rafael, Mónica Villagómez, es decir, gente muy representativa del mundo empresarial. ¿Hacia dónde ustedes van a hacer la presentación mañana? ¿Cómo sumar más socios de este proyecto, más empresas que pueden ser parte de él? Hablamos de 20 inicialmente, pero cómo ir dando espacio a otros más para compartir, para enriquecerse mutuamente. Es un tema de networking, que ahora está tan de moda, ¿no?, esta palabra, es un tema de unión. O sea, lo más importante aquí, lo más interesante es efectivamente que empecemos con 20 compañías, que luego seamos 30, que lleguemos a 100 en el primer año. Así que tenemos unas metas realmente muy marcadas. Pero lo más interesante es que cada mes, de alguna manera, haya esas actividades, esos foros, que en unos casos van a ser mesas redondas de trabajo, en la que si nosotros, por ejemplo, ahora seleccionamos, decir, a ver quiénes son los 10 líderes del país, los 10 líderes que nos expliquen cada uno cómo ellos han enfocado el tema de la crisis económica. Bueno, si esas 10 personas nos transmiten al resto, y nosotros es una especie de eco repetidor, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera nos va a hablar. Y una de las cosas muy importantes ahora que yo digo es que a veces el tener tanta información es malo. O sea, todo el mundo nos cuenta de los cifras del Banco Central, los números económicos, entonces de alguna manera nos asustamos un poco. Bueno, ¿cómo seguir viviendo a pesar de la crisis? Creo que eso es un mensaje importante. Ahora, ¿cómo combinar? Además, este es un año importante para el país, un año preelectoral, el próximo año son elecciones, y cómo unir los dos lados, la parte empresarial con lo que significaría APD, pero también la parte política, porque a veces están separadas y los políticos en sus propuestas, proyectos, planificación de un nuevo gobierno no miran el mundo empresarial, o lo miran como algo importante, sí, pero no existe un diálogo directo. ¿Cómo lograr esto a través de APD? Con el diálogo. O sea, la única forma, precisamente APD lo que va a ser es el punto de encuentro. O sea, lo que queremos que APD sea es el tener esos nombres, el poderlos sentar en una mesa redonda y efectivamente con propuestas
el mundo empresarial tiene que tener una serie de propuestas muy claras que debe transmitir al gobierno, sea este quien sea. O sea, lo más interesante, digamos, en la vida al final es que esté quien esté, el país tiene que seguir para adelante. Esté quien esté, la unión público-privada tiene que seguir trabajando. Y hay un tema aquí también muy interesante que no queremos olvidar, que es la universidad y la empresa. La academia directamente. La academia, que ahora se le dice, nosotros siempre decíamos también la misma, existe ya una fundación que se llama Universidad Empresa, y la idea precisamente ha sido eso, o sea, ha sido ¿para qué estamos preparando a los profesionales? Entonces a veces, y eso te lo hablo yo a nivel personal desde hace 37 años que empecé en el tema educativo aquí en Ecuador, precisamente en la Escuela Politécnica del Ejército, la ESPE, cuando empezamos a enseñar informática, tecnologías, y decíamos, yo en esa época tenía una teoría medio rara, que era que los profesores de tecnología tenían que ser a tiempo parcial, no a tiempo completo. ¿Por qué? Porque tenían que seguir trabajando en el mundo, tenían que estar, como decíamos, en ese observatorio de las tecnologías. Si tú te metes solo en la academia y te metes solo a investigación, te estás olvidando la parte empresarial del día a día. Y ahí podemos entrar en el debate y en la discusión que se dio ahora. Un profesional, además de ser académico y profesor, no puede divorciarse de su práctica diaria, porque un médico que no opera deja de tener la sensibilidad de un periodista que no esté en medios, pierde la lógica informativa. Entonces es una mezcla, ahí se puede discutir muchísimo. Todo, yo esto recuerdo hace 37 años se continúa discutiendo. En un comité directivo justo que decían, pero es que usted es muy inseguro, me dijo una vez alguien, porque cada 6 meses nos cambia el plan de estudios. Y yo decía, sí, tiene usted toda la razón, pero es que la medicina, que se supone que es lo que más evoluciona, que hace 2000 años va evolucionando, pero los huesos siguen estando en el mismo sitio hace 2000 años que ahora, los ojos en el mismo sitio. Sin embargo, las tecnologías no. Entonces, lo que a mí me enseñaron en la universidad, ahora que yo soy profesor, ya no sirve para nada. Entonces, sí hay que estar manejando las dos cosas, la teoría y la práctica. Entonces, esa reunión de la universidad con la empresa es clave, o la academia con la empresa, porque además se va diciendo, tiene que seguir existiendo. Y tiene que existir de manera más directa. La empresa tiene que decir a la universidad qué tipo de profesionales requiere. Esto va a hacer un poco de la experiencia de APD, vemos que en Estados Unidos, en España, Portugal, Marruecos, Perú, Colombia, además lo que se haga en Ecuador se va a poner en interconexión con los otros países donde está APD. Claro, eso es muy importante, cosa que no existía hace 60 años, pero ahora sí tenemos las redes sociales. Entonces ya tenemos una página web donde realmente está todas estas conferencias que se van dando. Tenemos un blog, tenemos todo el tema de comunicación, tenemos un CIO, que es donde realmente el canal CEO, que es para los jefes, ¿no? Todo eso de alguna manera es lo que esas herramientas tecnológicas. Y hay una herramienta muy importante que vamos a presentar también mañana, que es un reto también, que es el tema de la bolsa del empleo, la bolsa de trabajo. Entonces nos están mandando un proyecto nuevo que ya está funcionando en España con las cámaras de comercio de España, y precisamente para unir la oferta con la demanda. O sea, a veces uno necesita unos puestos demasiado específicos, ¿no? Y no hemos llegado a entender todavía qué es lo que requiere el empresario y qué es, como te digo, lo que se ofrece, lo que ofrece bien la academia o lo que ofrece luego el profesional que tiene una serie de años de experiencia. Queremos también centrarnos en trabajar en ese proyecto y en presentarlo también aquí a Ecuador. Sigue siendo muy importante el tener cada vez más puestos de trabajo, o sea, cada vez más personas que tengan la satisfacción, tengan la alegría de levantarse por la mañana y saber que tienen que ir a un trabajo. La satisfacción y la alegría además de estar en un trabajo en algo que a uno le guste, que es su vocación, es su profesión, es su gusto y su interés. En todo esto, Rafael, mañana, ¿a qué hora se lanza esta fundación APD? ¿Cómo ser parte, si algún empresario nos está mirando, nos está escuchando, cómo involucrarse más en este proceso? Dos cosas, es a las 12 de la mañana, empezamos con la reunión con los medios de comunicación y a las 2:30 ya es el comité fundador el que se reunirá. Si alguien quiere unirse, por supuesto, a través de este mismo medio de comunicación, que se pone en contacto a través tuyo, pero es APD Ecuador, en la página web que ya está existiendo, APD Ecuador. Tenemos también, tenemos todos los puntos de encuentro que de alguna manera pueda venir, quiere venir físicamente, vamos a estar en General Motors, en las oficinas y las instalaciones de General Motors. Y a partir de ahí, digamos, es cuando comienza la idea de que esto es libre y voluntario la persona que se pueda de alguna manera inscribir. Y te quería coger justo una frase de lo que decías, de que cada uno tiene que disfrutar con lo que hace en su trabajo, ¿no? Yo siempre he dicho la frase esa de que si cada uno disfruta con lo que hace, estamos salvados. O sea, cuanto mejor le vaya
a la persona que trabaja, mejor va a la empresa, ¿no? Entonces, esa unión yo creo que es el que hay que romper, ese mito que a veces de que si el pobre empleado, los malos de los empresarios y tal, ese discurso es el que hay que romper. Y esto es un poco lo que vamos a tratar de que haya esa mayor relación. Y la única forma de romperlo es con buenas prácticas, buenos directivos en las empresas y que todos nos enamoremos de lo que hacemos. Si no, sería gravísimo vivir así. Y una sola cosa, no, cuando yo digo que hay que romper, no quiere decir que estemos todos mal, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, la economía sigue funcionando, las empresas siguen funcionando, los países siguen funcionando. Es muy difícil cuando alguien dice, no, es que los países no quiebran, los países siguen adelante. Las empresas son las que tienen más o menos problemas, las personas son las que tienen más o menos problemas, pero el país tiene que seguir adelante, esté quien esté. Esté quien esté, el mundo sigue adelante. Gracias a Rafael Roldán. Hoy hemos hablado de APD, esta fundación, la Asociación para los Altos Directivos de las Empresas, que arranca mañana en Ecuador a mediodía en la General Motors, con una iniciativa de unir a directivos, tener networking y sobre todo buscar para el Ecuador, en este caso, nuevas posibilidades, porque hay empresas que crecen, hay empresas que decrecen, cómo compartir eso y cada vez tener más plazas de trabajo en una unión entre empresa, el mundo público, pero también la academia. Gracias nuevamente a Rafael Roldán. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Lenin Polanco, quien está a cargo de realizar el plan de gobierno de la izquierda democrática. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth_consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Con nosotros, en este momento damos la bienvenida a Lenin Polanco. Él es parte de la izquierda democrática y está liderando una comisión para estructurar un plan de gobierno. ¿En qué consiste esta comisión, Lenin? ¿Cómo preparar y estructurar un plan o una propuesta de gobierno dentro de lo que significaría posteriormente la unidad de las izquierdas?
Perfecto, Claudia, muy buenos días a nuestros televidentes. Yo básicamente, formo parte de la Secretaría de Gobierno y Planificación de la Izquierda Democrática, que es un núcleo de jóvenes profesionales, de pensadores, de profesores, que están pensando el Ecuador del mediano y de largo plazo, que están pensando en el Ecuador regido por la justicia social con libertad, bajo la égida de una ética vertebral, de principios vertebradores, y que está pensando en un pacto de futuro para la convivencia y para la gobernabilidad del país. En este sentido, el director de este espacio es Diego Almeida, un politólogo joven que está trabajando con nosotros y que está liderando este trabajo. Yo me encuentro también coordinando el área académica de este espacio. Y básicamente nosotros lo que estamos haciendo es pensar el país de largo plazo. Creemos que es importante trabajar y dar respuestas para la coyuntura. Hay respuestas que los partidos políticos y los líderes deben dar en estos próximos 4 años, pero estas respuestas son tan importantes como las que tenemos que pensar para el Ecuador del 2040, el Ecuador que estamos pensando en un Ecuador de gobernabilidad, de justicia social con libertad para el largo plazo. Con el tema de la unidad de las izquierdas, nosotros reivindicamos como Izquierda Democrática la existencia de un centro político y de una centroizquierda, que es un espacio que entendemos está en disputa y en construcción, y nosotros a través de nuestros postulados, que están regidos bajo la égida de justicia social con libertad, estamos tratando de disputar los sentidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son los sentidos políticos? Mire, ahora estamos hablando en muchos medios de comunicación, muchos líderes políticos hablan de las grandes unidades de las tendencias de izquierda, de derecha, hablan de un momento supraideológico. Nosotros proponemos una reflexión y una prevención frente a esto. Decimos que es importantísimo sí hacer acuerdos programáticos por el futuro del país, pero que también es muy importante empezar a debatir cuando las crisis, cuando los momentos de convulsión son más álgidos. Y yo pienso que es mucho más estratégico tener un anclaje hacia los principios. Muchas veces las tendencias de derecha se niegan a sí mismas para decirse que no son ideológicas, que no tienen postulados detrás, que son profundamente pragmáticos. Pero nosotros consideramos que la política, que la nueva política y la nueva izquierda democrática debe estar regida bajo principios rectores y vertebradores: la justicia social con libertad, la ética, la honestidad, la centroizquierda, pero que a la vez debe tener una propuesta pragmática. Lo que usted me está hablando de una serie de principios. Yo puedo sentar a líderes de diferentes grupos y tendencias y todos me van a hablar de ética, me van a hablar de búsqueda de mejor del país, de proyección de país. Me encanta oír hablar del 2040 o 2050 cuando hace pocos años decíamos el 2020 que estaba lejísimos, pero está casi a 3 años. Entonces, todo esto uno puede ir mirando, pero ¿cómo diferenciar unos de otros? Ustedes históricamente desde los años 70 hablan de justicia social con libertad. Uno recuerda al doctor Borja o mira sus discursos de hace años, y el discurso se mantiene hasta ahora. ¿Cómo ganar credibilidad si ya fuera un gobierno en un momento dado? ¿Y qué pasó con la famosa justicia social con libertad durante el gobierno del doctor Borja? ¿Y qué pasó después? Porque, en teoría, si todos trabajan para allá, debieron dejar sembradas unas fuertes bases para que esto se desarrolle. No como movimiento, no como partido, sino ya como país, al haber sido gobierno y haber tenido una mayoría además en la Asamblea o en el Congreso de la época. Exacto, claro. Cuando la izquierda democrática postuló la tercera vía del socialismo democrático, justicia social con libertad, estaba centrada desde el centro para la izquierda y de alguna manera contribuyó en la construcción histórica del edificio de la nación ecuatoriana. Ahora nos corresponde a quienes hacemos la nueva izquierda democrática tomar esos principios y reacondicionarlos a la nueva coyuntura, a los desafíos económicos, políticos y sociales que nos plantea este nuevo escenario. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos pensado? Estamos pensando el Ecuador básicamente en 3 ejes. El primero es la justicia social con libertad, que básicamente son los derechos sociales. Estamos pensando en la estructura de la democracia y del edificio estatal, y estamos pensando en el sistema económico productivo. Bajo estos 3 ejes nosotros recuperamos lo mejor, la experiencia histórica que ya hemos tenido como gobierno, que la izquierda democrática tuvo como gobierno a través del liderazgo del doctor Borja. Entre el 88 y el 92. Exactamente, pero nosotros consideramos que es un reto reacondicionar estos principios a la nueva temporalidad. Creemos que sí es un momento en el que debemos tener definiciones ideológicas, los acuerdos programáticos y las tesis fundamentales que nosotros vamos a plantear para el país deben estar anclados fundamentalmente a la centroizquierda. Este es el elemento. Lo que yo quisiera que me ayude, Lenin, es lo siguiente. Si uno habla del Grupo de Alianza País, habla de la centroizquierda con ustedes, habla de
unidad con el grupo liderado por Social Cristianos, Podemos, Avanza y otros grupos. Hablamos de Creo con todos sus diferentes sectores, hablamos de una serie de movimientos unidos a los diferentes sectores. ¿En qué se diferencian ustedes? Porque todos me hablan de ética, me hablan de valores, me hablan de proyección país, me hablan de planes. ¿Cuál va a ser la forma en que ustedes marcan la diferencia desde los principios ideológicos? A ver, nuestra propuesta es una propuesta de centro-izquierda, que básicamente cree en el rol del Estado, de un Estado que regule y que controle ciertos aspectos de la vida social, cree que de alguna manera el Estado es fundamental en la repartición y la redistribución de la riqueza, pero también cree que el sector productivo es un sector que es el obligado a la generación de la riqueza y que el Estado debe tener un rol complementario en una economía mixta, social de mercado, en donde tengamos principios reguladores y un Estado fuerte, pero también un sistema productivo, un mercado que permita generar el desarrollo. Eso me parece que es uno de los elementos diferenciadores de la propuesta de izquierda democrática. Junto con eso nosotros estamos pensando cuál es nuestro elemento diferenciador. Los partidos políticos ahora están hablando de las grandes unidades, de momentos supraideológicos. Nosotros decimos que hay que tener cuidado con estos discursos. Nosotros creemos que la agenda programática debe estar anclada a grandes principios fundamentales y nuestros principios están anclados desde el centro hacia la izquierda. Este me parece que es el elemento básicamente diferenciador de la nueva izquierda democrática. ¿Cómo lograr grandes acuerdos manteniendo cada cual su ideología y su posición en el espectro ideológico? ¿Cómo conseguir grandes propuestas y consensos para eso en el país, al margen de quién pueda ganar las elecciones? Es decir, si usted habla de un Estado social de mercado, habla de un Estado fuerte que pueda regular el lado privado, ¿cómo lograr, en base a los planes y programas que ustedes están estructurando, acuerdos con otros sectores que, al margen de quién gane las elecciones, ciertas cosas son necesarias para el país? Bueno, con varios elementos. El primero es que nosotros planteamos desde la cultura de respeto al adversario político. La siguiente es dejar de lado fundamentalismos, pero sí tener fuertes anclajes ideológicos. El tercero es, claro, en la próxima conformación de la Asamblea Nacional habrá una dispersión de fuerzas, pero nosotros debemos trabajar por acuerdos programáticos específicos para debatir el tema de educación, para debatir el tema de seguridad social, el tema de reactivación económica productiva, alianzas público-privadas. Entonces, sobre la base de estos acuerdos, independientemente de quiénes sean nuestros líderes o nuestras lideresas y nuestro bloque parlamentario, seguramente vamos a tener que discutir a la altura de las circunstancias, como la historia nos demanda, pero seguramente con acuerdos puntuales en algunos elementos específicos que el país necesita debatir, en el tema de libertades, en el tema de comunicación, en el tema, como yo repito, de salud, de educación, y de alguna manera reconocer que hay grandes avances en el país que necesitan ser profundizados. Hace una década hemos vivido una hegemonía de una década de un partido único, y en este ejercicio hemos tenido avances y retrocesos, como es la historia, rupturas y continuidades. Pensamos que hay que recuperar lo mejor de las conquistas o los avances sociales, pero también trabajar hacia un fortalecimiento de los derechos humanos, de las libertades. Por eso es más que nuestro eslogan, es una propuesta programática. Justicia social y libertad no implica que debamos renunciar a la una por conquistar la otra, sino en la convergencia y en los equilibrios, en la entropía, poder plantear una propuesta para el país, claro. En estas propuestas que ustedes plantean, la parte económica seguramente es lo que más preocupa en el día a día al ecuatoriano promedio. Hay problemas de desempleo, hay problemas de inflación, hay una serie de temas que apuntan a lo económico. ¿Cómo están mirando ustedes la proyección económica dentro de esta propuesta que están preparando? Bueno, hay elementos que son muy sensibles en el aspecto económico. Por ejemplo, el tema de la deuda, que está bordeando ya casi el 40%. Estamos con el tema también de las deudas contraídas con países asiáticos. Y nosotros lo que necesitamos es ser profundamente creativos y generar una respuesta frente a eso. Habrá que debatir el tema subsidios, habrá que debatir el tema de las alianzas público-privadas, hay que debatir el tema del aterrizaje. Nosotros tuvimos una época de bonanza económica anclada fundamentalmente a los precios del petróleo. Pero nosotros debemos pensar el Ecuador post-extractivista y post-petróleo. De acuerdo a las estimaciones, probablemente en 20 o en 30 años, de las más optimistas, el petróleo ya no será más una fuente fundamental de los ingresos. Entonces, el análisis debe pasar por las medidas del aterrizaje, es decir, estos años de bonanza económica fueron la excepción y no la regla, y en pensar en políticas anticíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Anticipar los escenarios económicos de recesión, como probablemente ese ha sido uno de los ejercicios que ha faltado de previsión en estos últimos años, y pensar que en estos 4 años tenemos que dar respuestas con profunda innovación. Pero, por ejemplo, ya con temas puntuales, usted dice la deuda casi bordea el 40% del PIB. Por lo tanto, estamos llegando a los límites constitucionales y se habla incluso de
ver un cambio y poder endeudarnos más. ¿Cómo manejarían ustedes en su plan el tema de deuda externa? Bueno, fundamentalmente nosotros creemos que en esta coyuntura seguir hablando de extender el techo de la deuda es irresponsable. Creemos que por más argumentos técnicos, extender el techo técnico de la deuda hacia un porcentaje mayor al 40% puede ser lesivo para el largo plazo y comprometer a quien vaya a venir a gobernar el país en el 2017. Entonces lo que hay que ir pensando es un tema de renegociación del tema del servicio de la deuda. Hay que ser profundamente de alguna manera austeros en el tema del Estado sin causar lesión a las conquistas y a los derechos sociales. Hay que ir pensando, como le digo, en el Ecuador postpetrolero y hay que ir pensando en diversificar nuestra oferta exportable, en expandir nuestra economía de servicios. Me parece que esos son los temas puntuales sobre los cuales hay que ir a debatir. Ustedes tienen en este fin de semana, el día sábado, su convención nacional. Es, claro. ¿Qué nomás van a resolver? Una candidatura a la presidencia, no sabemos quién quede de candidato finalista, posiblemente sea el general Moncayo. ¿Qué otros temas van a tratar en esta Asamblea Nacional de la Izquierda Democrática? Bien, esta asamblea, cumple una doble funcionalidad. La primera es, convertirse en una fiesta realmente de la democracia, porque es la primera asamblea luego de la inscripción y del retorno a la vida política de Izquierda Democrática. Entonces aprovechamos para invitar a todos a que nos acompañen en esta fiesta que vamos a tener el día sábado. Y básicamente lo que se va a hacer es definir ya una postura política para el país, dar nuestras grandes líneas programáticas y definir nuestro primer candidato a la Asamblea Nacional. Entonces, hasta el momento, Claudia, existen grandes debates. Es decir, van a definir candidato a la presidencia y candidato a la Asamblea Nacional. Exactamente, esos van a ser las grandes sorpresas que nosotros vamos a presentar al país. Hasta el momento existen grandes debates internos en la Izquierda Democrática, pulsación de fuerzas, un debate construido desde abajo, desde las bases, hacia nuestros liderazgos. Y es lo que vamos a definir en esto. Plantear nuestra opción política, nuestras grandes líneas programáticas del país, que es lo que hemos estado trabajando en esta Secretaría de Planificación y Desarrollo de la Izquierda Democrática, y básicamente definir el candidato a la presidencia y el primer candidato a la Asamblea Nacional. ¿Es candidato o es precandidato cuando se reúnan con las otras sectores de izquierda? Otro tocayo suyo, Lenin Hurtado, está liderando el antiguo MPD, vemos a Lourdes Iván en Pachacuti, y esto van a presentarse una especie de primarias para definir de la tendencia, cuál es el candidato o qué va a pasar con la Izquierda Democrática. La Izquierda Democrática, haciendo ejercicio de su vocación y su signo inequívocamente democrático, como lo dice su propio nombre, ha recibido invitaciones de varios partidos políticos y ha recibido una invitación del Acuerdo Nacional por el Cambio para suscribir esta propuesta electoral. Al momento se encuentra en valoración. Seguramente después de la Asamblea del 24, la definición de si adherir a este pacto es viable y es políticamente correcto para los destinos de nuestro país, esta decisión se va a tomar el 24. Entonces, lo que nosotros vamos a definir es el candidato a la presidencia por Izquierda Democrática, y luego, después de los acuerdos a los que se lleguen en el futuro, podremos hablar de acuerdos, de unidades, pero por el momento, el sábado 24, vamos a definir nuestro candidato, el candidato presidencial por la Izquierda Democrática, candidato o candidata. Eso se liberará en la pulsación de fuerzas y en el debate democrático de nuestra organización. Vamos a mirar con mucho interés entonces lo que puede pasar el día sábado con la reunión de la Izquierda Democrática. Queremos agradecer a Lenin Polanco, él es parte de este partido, nos ha hablado de cómo están trabajando en propuestas, habla también de que es importante tener ideologías. Ellos se definen del centro hacia la izquierda y hablan de una serie de potencialidades como los jóvenes, además, están analizando la política en el siglo XXI. Hablan de proyecciones, de propuestas que apuntarían hacia el 2040. Gracias nuevamente a Lenin Polanco. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Indira Medina sobre el Día Mundial de la Paz. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-96-17-136, 0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com.
tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Nosotros queremos dar la bienvenida a Indira Medina. Ella es o fue concejala del Distrito Metropolitano de Quito y actualmente es parte de una iniciativa de mujeres denominada la Mesa Redonda Panamericana, que hoy precisamente nos recuerdan a todos que vivimos el Día Mundial de la Paz. Indira, ¿en qué consiste la Mesa Redonda Panamericana y cómo llevar a cabo este festejo en todo el panamericanismo del Día Mundial de la Paz? Claudia, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros un gusto, pues sí, somos un colectivo de mujeres que estamos convencidas, es un voluntariado, sí, tenemos este movimiento en todo, a nivel panamericano, en toda América, se fundó en 1944, a raíz, y esa es una de las partes que a mí me encanta comentar, porque a veces dices, bueno, están ahí unas mujeres que tienen ganas de reunirse y está, esto no es así. No, bueno, además de tomarnos un té, que eso tampoco está mal, ¿no? Va más allá de eso, porque la intención es que ver qué podemos hacer más al respecto de colaborar y apoyar en lo que es la educación y la cultura. Y Florence Terry Griswold era una mujer estadounidense que miraba mucho la realidad que vivían mujeres mexicanas que se pasaban de la frontera de México para los Estados Unidos, su situación compleja. Y dijo, bueno, yo tengo la posibilidad de colaborar, de ayudar, ¿por qué no moverme un poco más y colaborarles y ayudarles? Porque recordemos que muchas veces las mujeres tenemos la posibilidad mayor, la responsabilidad mayor de la educación de los hijos. Entonces ella comenzó a darse cuenta que las mujeres podían hacer algo más que solamente dedicarse a hacer tareas domésticas o ver la educación como algo muy básico. Además, ella consigue romper, porque si bien las mujeres hacen una muy importante labor doméstica, muchas veces no se relacionaban entre ellas y no veían fortalezas de la unidad. Exacto. ¿Cómo lo siguen manteniendo? Uno habla de la década de los años 40, igual el Día Mundial de la Paz, se lo oficializó en ese entorno. Así es. ¿Cómo empezaron y cómo este momento, el movimiento del panamericanismo está presente en todo el continente? Bueno, ¿qué es lo que querían ellas hacer, no? Comenzar un poco a fomentar esa educación, esa responsabilidad que tenían con los hijos y decir, bueno, la cultura en sí no es de un individuo, no es de quien lo construye, lo hace. En cultura te estoy diciendo también monumentos, todo lo que tenga que ver con eso y la educación. Entonces dijeron, no, pues tenemos que movilizarnos, ver
con la Organización de las Naciones Unidas, porque las Damas de las Mesas Redondas Panamericanas es un movimiento reconocido por la OEA, y trabajan al respecto porque este también es un proyecto, lo de la bandera de la paz, que es el Día Mundial de la Paz. Nosotros tenemos una bandera, lamentablemente no traje una imagen, pero tiene los tres, es una esfera con 3 puntitos que tiene una identificación súper interesante, porque dice que primero uno tiene que tener un pensamiento claro para tener la palabra, hablar, ¿sí? Y luego actuar. Y esa parte es importante porque decimos nos reunimos para hacer algo más, en pro de la educación, en pro de la paz. Pero ¿cómo la paz, Claudia? Porque a veces nosotros nos perdemos y decimos, bueno, paz es estar, sí, yo medito y me siento bien. No es solamente eso. Obviamente uno tiene que estar tranquilo y bien y armonioso, pero tiene que estar también apoyando a los demás. Y esa es una de las partes interesantes que quien hizo este pequeño logo de la bandera de la paz, que fue Roderick, que él decía, mira, en las guerras, a raíz de la Primera Guerra Mundial, miraban cómo grandes construcciones y demostraciones de cultura de todo el mundo se estaban destrozando. Entonces decidieron reunirse y decir, bueno, la cultura no es de quien lo construyó, de un país o de una persona, es de todos, es de la humanidad. Y hicieron un pacto para, si es que hay, no importaba los momentos, sean de paz o de guerra, se hicieron este pacto para respetar eso. Y de ahí viene un poco, y él es el que hace esto, Roderick, y de ahí viene la posibilidad de que nosotros podamos, al reunirnos a tomar un café, o hacer, porque todas somos mujeres profesionales que trabajamos, adicional de tener nuestras obligaciones dentro de casa, con los hijos y maridos y demás, decimos, ¿por qué no fomentar esto? Y la Mesa Redonda Panamericana de Quito, ¿qué es lo que ha hecho? Ha decidido trabajar con muchachos de colegios. Te comento que justamente hoy estamos cumpliendo 3 años de nuestra labor. De la labor de ir poniendo esta famosa bandera de la paz. La bandera de la paz, que es un estandarte indudablemente que recuerda la paz, ¿cómo ustedes logran izarla en diferentes establecimientos educativos y logran que los niños, jóvenes, adolescentes entiendan el significado de la paz? Porque la paz no significa no tener armas, es una forma de vida. Así es una disposición del alma, decimos nosotros, ¿no? Y es la paz en no molestarme, en no gritar, en no hacer bullying. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros conversamos con los muchachos en los colegios, niños y jóvenes y profesores, porque esto también parte de qué buen ejemplo soy como padre y como maestro para los muchachos, porque recordemos que más aprenden los chicos del ejemplo que de lo que podemos decir, porque podemos decir maravillas, pero el momento en cómo nosotros actuamos. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos el contacto con los colegios. De hecho, estamos ya trabajando en 15 colegios dentro del Distrito Metropolitano. Nuestro objetivo es trabajar mucho más. Estamos trabajando en convenios con el municipio, está todavía en camino, para trabajar con los muchachos, ver la posibilidad de seguir fomentando estos convenios, estos trabajos con ellos, para que conozcan de la paz y entiendan que definitivamente esa disposición de alma, esa disposición de querer habitar juntos en armonía es súper importante, esa unidad en la diversidad, porque vaya, Claudia, todos somos diferentes, tenemos nuestras diferencias en formaciones y demás. Sin embargo, esa diversidad nos da riqueza para poder mirar tus fortalezas, que quizás podrían ser debilidades mías o de los demás, y poder hacer un mundo más habitable. A mí me encanta cuando oímos nuestra organización es apolítica y religiosa, es muy espiritual, pero apolítica y religiosa, pero estamos muy claros que el momento en que podamos sentarnos a conversar y podamos llegar a un acuerdo en tranquilidad y en armonía, las cosas funcionan. Las cosas funcionan además
aprendiendo a mirar al otro en esta diversidad, aprendiendo a valorar el pensamiento diferente, los estilos diferentes, las formas diferentes. INDIR están trabajando al momento aquí con 15 establecimientos educativos. ¿Cómo se acercan a ellos? ¿Cómo lograr internamente una cultura de paz? Porque no es solamente izar un estandarte, sino cambiar una serie de elementos. ¿Cómo logran ustedes involucrar y cómo van a festejar el día de hoy, este aniversario como Día Mundial de la Paz? Te comento que justamente lo que hacemos es el contacto con las instituciones educativas. Ahora a las 7 de la mañana, justamente en la unidad educativa Domingo Sarmiento, con 1.221 alumnos, entre alumnos y profesores, se izó la bandera de la paz como un tercer aniversario de nuestro proyecto, por supuesto, ¿no? ¿Cómo hacemos? Nosotros llegamos, vamos, damos unas palabras y se hacen trabajos al respecto de la paz. Alguna vez, en un momento determinado, pensamos que quizás era así medio vaga la cuestión, porque hablar de la paz. Uno piensa en paz y a veces piensa en concursos de belleza en donde preguntan a la señorita ¿qué quiere la paz mundial? que es algo extraordinario que lo diga, pero cómo ir sembrando paz en los hogares, paz en los colegios. Muchos chicos viven violencia doméstica. ¿Cómo llevar mensajes de paz a esos sectores? ¿Cómo es lo que nosotros hemos hecho? Hemos hablado al respecto de los simbolismos. Claudia, nos ayudan muchísimo. Y lo que te decía, ¿no? O sea, el pensamiento, la palabra y la acción, a los muchachos se les pone muy claro, se les evidencia muchísimo al respecto de cómo tenemos que ser. O sea, tenemos que ser coherentes con lo que hacemos. Entonces vamos con un pequeñísimo discurso y se trabaja con los muchachos, ya con los profesores, para que ellos se comprometan a hacer y sean ellos también el ejemplo. Y por supuesto los muchachos multiplicadores dentro de su casa. Porque esa es una de las partes más interesantes. Yo estoy convencida de que los hijos son unos maestros. A pesar de que nosotros somos los padres, ellos nos enseñan a nosotros. Y sí se va viendo una multiplicación dentro de los hogares de los muchachos, porque van teniendo esa apertura para lo que es la paz, ¿no? O sea, la convivencia en armonía, el respeto a las maneras diferentes de pensar y poder hablar diferente, más abierto, con tranquilidad, de que puedas respetar a pesar de que no estés de acuerdo conmigo. Esa parte considero yo que es importante y adicionalmente, ¿no? El hecho de poder hacer que podamos como hermanos, como amigos, con profesores, el que sientan que mi opinión, que mi palabra es importante. Hemos visto, mira, hicimos en una escuelita fiscal, porque nosotros trabajamos en planteles fiscales, particulares, y hemos tenido unas sorpresas fabulosas de poemas de niña de 9, 10 años, con unos poemas fabulosos, un pensamiento muy, muy claro al respecto de la paz. Muchachos que han vivido situaciones de violencia grandes, sin embargo que han podido encontrar una guía diferente al tener pensamientos distintos, porque sí creemos que el hecho de pensar diferente te ayuda, te apoya, porque va determinando qué es lo que tú quieres hacer. Por eso sí creo que la palabra es fuerte, por supuesto que sí, pero esto de mano de la acción. Y eso es lo que nosotros decimos también dentro de los colegios. Cuán importante es que nosotros como maestros o nosotros como padres seamos quienes hacemos y trabajamos para que estos muchachitos, estos niños, sean pues en este presente gente muy, muy, muy buena, apacible, no por eso dócil ni dominada, sino más bien que pueda hacer que una convivencia en armonía se dé dentro de nuestra sociedad. La Mesa Redonda Panamericana se ha acercado a los colegios. ¿Qué pasa con los colegios que tienen interés? ¿Cómo acercarse a la mesa y lograr que esta cultura de paz la lleven ustedes y lleguen a acuerdos, capacitaciones, diálogos, convivencias con los niños, niñas, profesores, jóvenes, en fin? Perfecto, nosotros podemos dar nuestros contactos para poder hacerlo, porque lo que queremos es, como te decíamos, nosotros somos un voluntariado. Nadie nos paga, de hecho nosotros conseguimos las banderas, hemos donado algunos, hemos pedido a empresas o amigos que nos donen las banderas. Nosotros no ganamos nada de dinero en esto.
ganamos mucha experiencia y la posibilidad de seguir regando esta filosofía de paz, de convivencia en armonía con ellos, pues podemos dar nuestros contactos para que nos contacten acá y podemos organizar unas cosas muy lindas porque creemos en esto, estamos convencidos y hemos visto frutos bastante positivos. Ayúdenos con los contactos para cerrar, Indira, y felicitaciones. Hay que celebrar el Día Mundial de la Paz con obras, trabajando con jóvenes, enseñando a las nuevas generaciones lo importante que es la convivencia pacífica, aceptando la diferencia y generando canales de diálogo. Así es. Por favor, los contactos. Claro que sí. Mi celular es del 0999-821-490, Indira Medina. Puedo yo darles ahí la información. Por supuesto tenemos también algunas personas algunas de las hermanas, porque nosotros decimos que somos una hermandad. Hay algunos más, pero podemos ahí canalizar la información. Y también buscarles, lógicamente, a través de redes sociales. Queremos agradecer a Indira Medina. Ella es parte de la Mesa Redonda Panamericana de Mujeres. Ellos están celebrando el día de hoy, como gran parte del mundo, el Día Mundial de la Paz. Paz que a veces no la sentimos porque no hemos vivido procesos duros de guerra en nuestro país, pero que es un elemento fundamental para la convivencia, el aceptar la diferencia, la cultura del diálogo. Así es que felicitaciones a la Mesa Redonda Panamericana de Mujeres. Esperamos que cada vez esta cultura llegue a más establecimientos educativos, más jóvenes, más niños, hablen de paz, la sientan, la vivan, la compartan y la enseñen en sus propios hogares. Gracias nuevamente a Indira Medina y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Queremos recordar que este programa llega con el apoyo de Pan Bimbo Artesanal, Cooperativa 29 de Octubre, EMAP, Agua de Quito, Chevy Plan, Cooperativa Policía Nacional y la Clínica de Urología. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.